para que se los vamos a compartir más adelante a las personas que se inscribieron al webinar. Vamos a dar dos espacios para preguntas y comentarios. El primer espacio va a ser después que terminemos de revisar los 18 elementos de una propuesta exitosa, y el segundo espacio de preguntas lo vamos a hacer al final, después de ver el tema de mapeo de donantes. Así que más bien les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este webinar y esperamos recibir todas las preguntas que ustedes tengan, comentarios, lo pueden poner en el chat directamente y los vamos a ir leyendo en esos dos espacios que les he comentado. Pues nos queremos presentar, les acompaña Esther Soto, que es la directora de NEX en México, y también un servidor, Alejandro Bonilla, que soy el fundador de NEX. Vamos a hablar sobre marco lógico y teoría del cambio como elementos claves para estructurar metodológicamente una propuesta. Vamos a ver algunos aspectos de las notas conceptuales y obviamente nos vamos a enfocar en las propuestas exitosas. Y Esther les va a presentar el tema de mapeo de donantes internacionales y algunas plataformas para poder identificar convocatorias y donantes. Pues muy bien. Vamos a empezar con los 18 componentes claves para la redacción de propuestas exitosas. Y esto les va a servir a ustedes como un checklist para que ustedes mismos se den cuenta qué elementos, digamos, ya tienen sus proyectos y por ende sus propuestas, o qué componentes hacen falta de esos 18 elementos para tener una propuesta que con mayor seguridad sea aprobada por un donante, ¿no? En primer lugar, entender qué es el marco lógico, ¿no? El marco lógico, digamos, es la herramienta universal, metodológica o más estándar para el diseño, implementación y evaluación de cualquier proyecto social o socioambiental, ¿no? Y el marco lógico incluye, pues, el diseño de metas, objetivos, estrategias, actividades e indicadores que nos van a ayudar a estar implementando y evaluando un proyecto año con año. Digamos que el marco lógico es la herramienta que utilizan la mayoría de donantes internacionales para poder estructurar, leer y aprobar una propuesta exitosa. Pues el marco lógico, digamos que tiene elementos muy característicos. Tiene un árbol de problemas que me permite a mí hacer un análisis para identificar actores claves que se involucran positiva o negativamente con un programa o un proyecto en específico, ¿no? Es decir, me ayuda a identificar esos actores que fortalecen o debilitan un programa o un proyecto. También me permite formular mi proyecto bajo la estructura de metas, objetivos, estrategias, actividades, indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, herramientas de monitoreo y evaluación, estrategias de mitigación de riesgos, contar con un presupuesto y los responsables del proyecto. Y al final del año me permite evaluar el proyecto entregando resultados e impacto, ¿no? Es decir, que el marco lógico en realidad es una herramienta muy útil que la mayoría de organizaciones utilizan. Si un proyecto no se ha estructurado bajo marco lógico, va a ser muy difícil que un donante pueda entender y leer el proyecto, ¿no? Y aquí pusimos en pantalla, digamos, los 12 elementos claves del marco lógico, ¿no? Pero entender que esto es la herramienta universal que la mayoría de organizaciones utilizan. Ahora bien, vamos a entrar a otro tema clave que es la teoría del cambio. La teoría del cambio, digamos que es otra metodología más para el diseño de proyectos, ¿no? Y me permite sobre todo definir un antes y un después de un proyecto por medio del diseño de metas y objetivos que se pueden medir tanto cuantitativa como cualitativamente para saber si al final del año hemos alcanzado los cambios, resultados y el impacto deseado en la vida de los participantes del proyecto, en el contexto social o medioambiental en el cual se desarrolla el proyecto. Es decir, que la teoría del cambio, una característica clave, es que nos ayuda a medir un antes y un después de un proyecto, ¿no? Y eso nos ayuda también más adelante a diseñar metas, objetivos y estrategias muchísimo más aterrizadas. ¿Qué ventajas tiene la teoría del cambio? Pues me ayuda sobre todo a definir de manera mucho más precisa y realista la meta, los objetivos, las estrategias y los indicadores de medición y evaluación de un proyecto. Gracias a que la teoría del cambio incluye un análisis sistémico de actores claves que me permite a mí profundizar sobre quiénes son esos actores positivos o negativos que se vinculan con el proyecto, y eso me permite también definir mejor la meta y los objetivos y las estrategias de una manera mucho más precisa. Entonces me ayuda
sobre todo a investigar y asegurar que las soluciones que estoy presentando tienen bases técnicas y metodológicas sólidas. Para ello, utilizo el análisis sistémico de actores claves, donde yo identifico actores positivos y negativos que se vinculan con esa problemática. Me apoyo de evidencias oficiales a través de datos estadísticos que me ofrecen instituciones públicas u organismos internacionales, inclusive la academia, a través de entrevistas con expertos en la materia o posiblemente a través de grupos focales con ciertos expertos, actores claves o hasta participantes del proyecto. Yo hago un análisis sistémico profundo que me permite a mí ahondar en esa problemática compleja o multidimensional de mi proyecto. Hoy en día los grandes donantes o los más sofisticados piden que sus proyectos tengan teoría del cambio, es decir, que hayan pasado por un análisis sistémico que me va a permitir a mí identificar actores positivos y negativos que se vinculan con el proyecto. Y el análisis sistémico prácticamente es analizar diferentes sistemas que se relacionan entre sí y se relacionan con la problemática que yo estoy atendiendo. Si yo hago un análisis sistémico, va a ser más fácil que la meta, los objetivos, las estrategias del proyecto estén de alguna manera mejor estructuradas o diseñadas y van a responder o van a asegurar que el impacto de mis programas o proyectos sea de mayor alcance. Por ejemplo, en este cuadro vemos que tenemos una problemática que es los embarazos en adolescentes, ¿no? Y esa temática de embarazos en adolescentes, cuando hago el análisis sistémico, posiblemente se vincule con 4 actores claves. El sector público, pues a través del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación e Instituto de la Juventud, posiblemente esté llevando a cabo algún programa o algún proyecto enfocado en prevención de embarazos en adolescentes, salud sexual reproductiva, por ejemplo, ¿no? Yo voy a analizar cómo mi proyecto se vincula con estas instancias públicas y sus programas. Lo mismo voy a hacer con la cooperación internacional. Posiblemente hayan cooperantes que también estén llevando a cabo estrategias o estén financiando programas o iniciativas enfocadas en prevención de embarazos en adolescentes, salud sexual reproductiva. Posiblemente lo esté llevando a cabo UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, el PNUD, ONU Mujeres, Unión Europea, USAID, por mencionar algunos cooperantes. También la sociedad civil se vincula con esta problemática, como los padres de familia, las amistades de los jóvenes, las iglesias y los centros educativos influyen positivo o negativamente sobre el tema de prevención de embarazos en adolescentes, cómo los medios de comunicación también abordan esa temática. Entonces, digamos que el análisis sistémico me va a ayudar a hacer un análisis muy profundo de la problemática multidimensional que yo estoy atendiendo. Por lo tanto, para un cooperante internacional, incluir la teoría del cambio a través del análisis sistémico en una propuesta, pues eso da a entender al cooperante que se ha hecho todo un análisis exhaustivo y profundo de la problemática y que esto permite generar mejores metas, objetivos y estrategias del proyecto. El tercer elemento de un proyecto, de una propuesta exitosa, es poder incluir la justificación del problema. Gracias al análisis sistémico que yo hice de actores claves, pues yo puedo de alguna manera justificar el por qué estoy interviniendo una problemática compleja, ¿no? Y puedo presentar algunos datos estadísticos que evidencian esa problemática que estoy atendiendo, ¿no? Y que permite de alguna manera conocer o mejorar la calidad de vida de las personas, aminorar o disminuir las raíces de un problema o fortalecer las habilidades y capacidades en la población participante del proyecto. Y la justificación de alguna manera me permite a mí también presentar de manera muy resumida algunas soluciones estratégicas que más adelante voy a detallar en ese proyecto que le estoy presentando al donante. El cuarto elemento de una propuesta exitosa es contar con una línea base. La línea base prácticamente son esos indicadores cuantitativos y cualitativos que definen a mi población meta o a los participantes del proyecto y que de alguna manera me asegura con cuántas personas y qué características tienen esas personas que van a iniciar un proyecto, que van a arrancar un proceso formativo, por decir algo, ¿no? Y que van a estar participando en el proyecto durante todo el año. Esa línea base se puede actualizar todos los años de acuerdo a los resultados que está arrojando el programa o el proyecto. El donante también va a querer conocer
cuáles son esos indicadores cuantitativos y cualitativos que de alguna manera definen la línea base y que tiene que ver con el número de participantes que voy a integrar en el proyecto, qué edades, de qué zonas geográficas, niveles de escolaridad, porcentajes de participación o de abandono, que yo voy a ir midiendo conforme va avanzando el proyecto y que al final del año me va a permitir a mí poder evidenciar, ¿no? Resultados cuantitativos y cualitativos de este programa o proyecto. El quinto elemento de una propuesta exitosa tiene que ver con la población meta, es decir, las personas que participan en ese programa o proyecto de manera directa o indirecta, los participantes. Y aquí yo puedo, de alguna manera resumida, explicar algunas características sociodemográficas de los participantes del programa, perdón, como ubicación geográfica, nivel educativo, nivel salarial, condiciones de vida como acceso a viviendas, a servicios de salud, a servicios de educación, que de alguna manera expliquen de manera muy breve la existencia de la problemática que yo estoy atendiendo. Inclusive puedo incluir hasta aspectos de estilo de vida de las personas que participan en ese programa o en ese proyecto. El sexto elemento es la ubicación geográfica. Yo no tengo que explicar al donante en qué país, en qué estado, provincia, departamento, municipio estoy llevando yo a cabo mi programa, mi proyecto, si me estoy vinculando con otros actores claves que también tienen presencia en esa zona de influencia del proyecto, como gobiernos locales, iglesias, centros comunitarios, otras ONGs trabajando en la misma zona de influencia, entre otros actores claves. Aquí también puedo otra vez mencionar los participantes directos e indirectos del proyecto, ¿no? Y ciertas instancias con las cuales voy a llevar a cabo el programa. El séptimo elemento de un proyecto es clave, es el corazón de una propuesta, que son las metas y los objetivos. Muchos donantes, cuando reciben muchos proyectos o propuestas a través de convocatorias, como reciben tantos proyectos, se enfocan en leer la meta y los objetivos de cada propuesta. Si la meta y los objetivos les queda claro, porque la redacción es muy clara, es muy contundente, ¿no? Posiblemente sigan leyendo el proyecto. Si la meta y los objetivos no les queda claro, porque no se entiende, porque no queda claro lo que queremos comunicar, posiblemente el donante descarta esa propuesta y se pone a leer otra, ¿no? Entonces, es muy importante dedicarle tiempo a una buena redacción de las metas y los objetivos del proyecto. La meta es el resultado a mediano y largo plazo que queremos alcanzar y la meta, tanto como el objetivo, tienen que ser medibles. El objetivo son las acciones claves que se implementarán para llegar a la meta y normalmente los objetivos se miden de manera anual, a corto plazo. La meta se mide de manera a mediano y largo plazo, ¿no? Tanto las metas como los objetivos se redactan en verbos en infinitivo. Y algunos, digamos, expertos en redacción de propuestas sugieren que vale la pena primero redactar los objetivos del proyecto, porque los objetivos me van a ayudar después a definir mejor o con mayor claridad la meta del proyecto. Y normalmente tanto la meta como los objetivos utilizan verbos que expresen transformación, como verbos como facilitar, incrementar, asegurar, mejorar, crecer, fortalecer, reforzar, reducir, disminuir o mejorar, por mencionar algunos ejemplos de verbos que hablan sobre transformación o cambio en la vida de los participantes del proyecto. Podemos utilizar la metodología de objetivos SMART, sobre todo para redactar la meta del proyecto, para que tengamos una redacción de objetivos, ¿no? Sobre todo de objetivos, perdón, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y que expresen un tiempo limitado, ¿no? En que voy a implementar ese programa o proyecto. La meta a largo plazo, pues busca al final, digamos, conseguir ciertos cambios trascendentales o el impacto en la vida de los participantes. Aquí pusimos un ejemplo de cómo redactar una meta, ¿no? Siguiendo esta estructura SMART. Empezamos con un verbo en infinitivo, disminuir los embarazos en adolescentes e incrementar la finalización del bachillerato y el acceso a una educación técnica y universitaria en los próximos 5 años, de 2024 a 2028, en por lo menos 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes del occidente de Guatemala, ¿no? Es una meta redactada con metodología SMART, inicia con un verbo en infinitivo, disminuir, tiene otro verbo que es incrementar, ¿no?
llega a una población específica, a 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes en una zona geográfica en específica, el occidente de Guatemala, en un tiempo limitado, en 5 años, de 2024 a 2028. Si el donante lee este tipo de redacción, pues le va a quedar muy claro el alcance a largo plazo que tiene la meta del proyecto. El objetivo general, digamos, hay algunas propuestas que pueden incluir un objetivo general. Normalmente el objetivo general describe la meta, en cómo vamos a llegar a esa meta que queremos alcanzar a mediano y largo plazo. Y los objetivos generales normalmente pueden también describir componentes o estrategias claves de un proyecto macro. Hay proyectos que tienen un componente de salud, un componente de educación, un componente de empoderamiento, y cada uno de estos componentes es prácticamente un proyecto en sí. Por lo tanto, va a tener 3 objetivos generales: un objetivo general en salud, un objetivo general en educación y un objetivo general en empoderamiento, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo también de cómo redactar un objetivo de manera SMART. Diseñar, implementar y evaluar el programa en salud sexual reproductiva con enfoque en perspectiva de género, con la finalidad de disminuir los embarazos en adolescentes en los próximos 5 años, en por lo menos 5,000 mujeres adolescentes y jóvenes del occidente de Guatemala. Estamos utilizando otra vez una metodología SMART para que el objetivo sea específico, medible, alcanzable, realista y que exprese un tiempo limitado en que lo vamos a llevar a cabo. Tenemos también como corazón de una propuesta los objetivos específicos. Y los objetivos específicos prácticamente pues definen, ¿no?, de manera mucho más detallada cada una de las acciones claves que voy a implementar para poder conseguir la meta del proyecto, ¿no? En este ejemplo que vemos aquí tenemos 2 objetivos específicos, también redactados bajo la metodología SMART, que de alguna manera se desprenden o se derivan del objetivo general, y el objetivo general pues se deriva o responde a la meta que queremos conseguir a mediano y largo plazo del proyecto. El octavo elemento de una propuesta exitosa es describir la metodología del programa, ¿no? Es decir, las estrategias claves del proyecto y también integrar algunos ejes transversales del desarrollo internacional, que son temas que los cooperantes quieren que se reflejen en los programas o proyectos, porque de alguna manera el cooperante tiene ciertos enfoques prioritarios de cooperación a los cuales tenemos que alinearnos, ¿no? En este ejemplo que vemos en pantalla, pues tenemos el mismo objetivo 1, ¿no? Diseñar, implementar y evaluar el programa de salud sexual reproductiva con enfoque en perspectiva de género en 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes del occidente de Guatemala durante el 2024, ¿no? Es un objetivo SMART. De ese objetivo se desprenden 3 estrategias. La estrategia 1.1, diseño, implementación y evaluación de los programas en salud sexual reproductiva para padres, docentes, adolescentes y jóvenes con enfoques en perspectiva de género, nuevas masculinidades y habilidades para la vida. Me voy a detener en esa estrategia 1.1 porque esa estrategia incluye algunos ejes transversales o enfoques de la cooperación internacional. El cooperante va a querer ver en las estrategias del proyecto que posiblemente integremos enfoque con perspectiva de género o posiblemente un enfoque en derechos humanos, que integremos estrategias de nuevas masculinidades para la generación de habilidades para la vida, ¿no? Entonces, digamos que las estrategias deberían de reflejar esos enfoques prioritarios de la cooperación para que tengamos mayor oportunidad de que la propuesta sea ganada y que se alinee a los términos de referencia y a los enfoques de apoyo del cooperante. Y tenemos aquí otras estrategias más que quedan como ejemplo porque estos se los vamos a compartir. Cuando hablamos de ejes transversales del desarrollo internacional, son esas temáticas que están en boga, en moda y que son enfoques de los cooperantes. De aquí mencionamos 10 temas claves que de alguna manera deberíamos de alinear la metodología de nuestros programas o proyectos para que tengan mayor, digamos, viabilidad o posibilidad de ser aprobados por un donante. Tenemos que responder a algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están integrados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no?
Responder o estar alineados a algunas de las políticas públicas del gobierno, del Ministerio de Salud, de Educación, de Medio Ambiente, entre otras instancias públicas. Alinearnos también o trabajar de la mano con la empresa privada, ¿no? Es decir, de alguna manera incidir o trabajar en conjunto, fortalecer ciertas acciones de inversión social empresarial que hacen las empresas socialmente responsables. El tema de medio ambiente, que es el punto 4, es clave, ¿no? Cada vez hay más recursos para prepararnos o mitigar, digamos, el cambio climático, ¿no? El cambio climático es una realidad que estamos viviendo todos los días, ¿no? Inclusive en la mitad de América Latina está haciendo un calor cada vez más fuerte, ¿no? Con temperaturas cada vez más altas. Por lo tanto, el cambio climático está aquí, ¿no? Y los donantes están dando muchos recursos para prepararnos para el cambio climático y mitigar algunas o minimizar algunas consecuencias negativas del cambio climático. Aunque nosotros tengamos un proyecto en salud o en educación que no se vincula directamente con medio ambiente, hoy en día es importante encontrar de qué manera vamos a vincular nuestro proyecto a temas medioambientales, porque cualquier acción humana tiene un impacto medioambiental. Un programa de salud, un programa de educación, utiliza recursos naturales que tienen impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí el gran reto que tenemos es cómo vamos a justificar o a vincular un eje o un componente enfocado en medio ambiente en sus programas o proyectos. El enfoque de derechos humanos con perspectiva de género y diversidad es otro eje transversal que los donantes quieren ver en los programas o proyectos. El tema de empoderamiento comunitario, generación de líderes comunitarios, agentes de cambio, generar capacidades instaladas es otro tema clave. La sostenibilidad local, cómo trabajamos de la mano con otros actores claves en la misma zona geográfica de influencia, con gobiernos locales, con centros educativos, con centros de salud, con iglesias o con otros actores claves que están interviniendo problemáticas similares a nosotros, ¿no? A las nuestras. Tener un abordaje multisectorial, es decir, trabajar con diferentes sectores donantes, diversificar nuestras fuentes de financiamiento, porque eso asegura la sostenibilidad a largo plazo de un programa, de un proyecto. Tener ejes transversales de cultura de paz para prevenir la violencia y tener una buena gobernanza, es decir, buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos humanos, materiales y monetarios que están financiando los donantes. Digamos que son algunos temas claves que no deberíamos de dejar de fuera al momento de redactar una propuesta. Muy bien, pues pasamos con el elemento 9 de la redacción de propuestas exitosas, que son las actividades. Ya que yo redacté la meta, los objetivos, pues paso a redactar las actividades del proyecto. Las actividades son estas acciones puntuales que me van a describir de manera tan detallada el cómo voy a implementar cada una de las estrategias y los objetivos específicos del proyecto, ¿no? Tenemos esa estrategia 1.1, diseño, implementación y evaluación de los programas en salud sexual reproductiva para padres, docentes y adolescentes y jóvenes con enfoques en perspectiva de género, nuevas masculinidades y habilidades para la vida. Esa estrategia se desprenden varias actividades para poderla llevar a cabo, ¿no? La actividad 1.1.1, elaboración del plan operativo anual del programa en salud sexual reproductiva para padres de familia. La actividad 1.1.2, otra elaboración del plan operativo anual para el mismo programa, pero para docentes. Y la actividad 1.1.3, otro plan operativo anual del mismo programa, pero para adolescentes y jóvenes, ¿no? De esta manera yo le doy a entender al donante que voy a tener 3 planes operativos que llegan a diferentes públicos, padres de familia, docentes, adolescentes y jóvenes, y que juntos me van a ayudar a implementar el programa en salud sexual reproductiva. El 10º elemento de una propuesta exitosa es describir de manera detallada los indicadores de monitoreo y evaluación del proyecto. Eso también es otra parte del corazón de una propuesta. El donante va a leer y va a querer conocer cuáles son los indicadores cuantitativos y cualitativos del proyecto que van a asegurar que el proyecto se puede estar midiendo, registrando avances del proyecto y al final del año poderlo evaluar y poder identificar los resultados que está alcanzando el programa del proyecto y posiblemente después de varios años el impacto que estamos generando. Tenemos 2 tipos de indicadores cuantitativos y cualitativos.
Los indicadores cuantitativos son normalmente valores numéricos que me ayudarán a medir aspectos estadísticos del programa o del proyecto que le estoy presentando al donante, como porcentajes, números de participantes, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, de qué edades, por ejemplo. Los indicadores cualitativos son valores actitudinales de conducta que me ayudarán a medir niveles de conocimientos, habilidades, cambios de actitud y buenas prácticas en los participantes de los programas o proyectos. Los indicadores cualitativos son más subjetivos, ¿no? Pero también el donante quiere conocer por la temporalidad del proyecto si los indicadores son de proceso, son de resultado o son de impacto. Yo puedo tener indicadores de proceso, tanto cuantitativos como cualitativos, que me van a ayudar a monitorear el programa de manera mensual. Por ejemplo, el listado de asistencias, cuántas personas asisten semanalmente a un proceso formativo, ¿no? Los indicadores de resultado miden resultados a corto plazo, es decir, a un año, ¿no? Me ayudan a medir avances anuales de ese programa o proyecto. Y los indicadores de impacto me ayudan a medir avances del proyecto a mediano y largo plazo, es decir, después de 3 a 5 años, para poder evaluar el impacto que está teniendo el proyecto en la vida de los participantes y sus comunidades o recursos. El 11º elemento de una propuesta exitosa es las herramientas de monitoreo y evaluación, que normalmente se abrevian como MIE. Y las herramientas de monitoreo y evaluación son algunos recursos que yo voy a utilizar para estar registrando avances del proyecto de manera semanal, mensual, trimestral o anual. Ejemplos de algunas herramientas de monitoreo y evaluación es tener un plan operativo anual que me permite a mí tener un documento vivo que me facilita la implementación semanal y mes con mes de un programa o de un proyecto. El listado de asistencias a un proceso formativo, boleta de calificaciones, fotografías de los participantes, diplomas, digamos, de graduación, por mencionar algunas herramientas que me ayudan a mí a estar registrando y tener evidencias que yo en realidad estoy implementando ese programa o proyecto. Y también tenemos aquí un listado de indicadores cuantitativos, digamos, que de alguna manera es lo que el donante quiere ver, ¿no? En una propuesta para asegurarse que tenemos los suficientes indicadores para poder estar midiendo y evaluando el programa y el proyecto mes con mes y al final del año. El 12º elemento de una propuesta exitosa es describir las estrategias de mitigación de riesgos. Algunas convocatorias, en el formato de la convocatoria, les va a preguntar qué estrategias utilizan ustedes para mitigar riesgos en el programa o el proyecto, ¿no? Prácticamente esas estrategias de mitigación de riesgos, digamos que son los imprevistos a nivel interno y externo de la institución que se presentan al momento de implementar un programa o un proyecto, ¿no? Y que de alguna manera influyen que el proyecto se pueda implementar de manera exitosa y que de alguna manera pueda afectar, ¿no? Su monitoreo, su ejecución, monitoreo y evaluación. Podemos tener algunas, digamos, riesgos internos y externos. Por ejemplo, riesgos internos puede ser la falta de recursos y aliados estratégicos para implementar y evaluar nuestros programas, o la falta de personal capacitado para implementar y evaluar el programa, ¿no? Pueden ser algunos riesgos o debilidades internas que pueden poner en riesgo toda la implementación, todo el monitoreo y la evaluación de un proyecto. Y algunos riesgos externos que posiblemente no tengamos control de ellos, como crisis políticas, económicas o sociales, falta de conocimientos, habilidades y buenas prácticas en la población que va a participar en el proyecto, falta de infraestructura pública, si este proyecto lo vamos a implementar en alianza con centros educativos, por ejemplo, o la falta de organización comunitaria, ¿no? Que en la comunidad hay cierta apatía, no está organizada, no hay líderes comunitarios, no hay agentes de cambio que de alguna manera le den fortaleza o viabilidad al programa o al proyecto. El 13º elemento de la redacción de una propuesta exitosa es la sistematización de lecciones aprendidas. La sistematización de lecciones aprendidas, que también se conoce como sistematización de experiencias y aprendizajes, digamos que es una metodología que también nos va a ayudar a estar registrando avances mensuales, semestrales y anuales de un proyecto, ¿no? Yo voy identificando experiencias positivas y negativas o aprendizajes positivos y negativos que me está arrojando mientras implemento el programa o el proyecto.
Esto me permite al final del año generar conclusiones y recomendaciones que me doy a mí mismo para el siguiente año mejorar la calidad metodológica del programa o del proyecto o inclusive integrar nuevas estrategias, nuevos componentes, nuevos recursos a ese programa o proyecto para que sea muchísimo más, digamos, efectivo el siguiente año, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de experiencias que me arrojó el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto, ejemplo de prevención de embarazos en adolescentes, alguna de las experiencias fue que los padres de familia, hombres, juegan un rol clave en la orientación sexual y reproductiva de sus hijos varones para la prevención de embarazos en adolescentes. Otra experiencia que me arrojó la sistematización es que los docentes hombres tienen que estar más preparados pedagógicamente y personalmente para abordar temas en salud sexual reproductiva tanto con hombres como mujeres adolescentes. Algunos aprendizajes que hay que comentarlos: la participación de los docentes, padres de familia y adolescentes varones en las charlas de masculinidades, o que el Ministerio de Salud puede brindar las pruebas de embarazos a través de centros de salud, entre otros aprendizajes que gracias a la sistematización mensual de lecciones aprendidas, yo voy haciendo ajustes al programa o al proyecto. Esta sistematización es tan importante porque me permite a mí estar innovando el proyecto, que el proyecto se vaya adaptando a esos cambios complejos, multidimensionales que se presentan en las comunidades donde implementamos los programas o proyectos. El 14 elemento de la redacción de propuestas exitosas es presentarle al donante los resultados esperados del proyecto, pero también vale la pena presentarle el impacto, los resultados alcanzados en los últimos 2 o 3 años, tanto cuantitativos como cualitativos. ¿Qué resultados arrojó el proyecto en los últimos 3 años? Esto al donante le va a dar mayor confianza y credibilidad porque significa que tenemos experiencia programática, metodológica implementando un proyecto y que no es un proyecto que nace de cero, ¿no? Pero también es importante que el donante sepa el impacto esperado, ¿no? Es decir, esa proyección a 3 años del impacto que queremos alcanzar en los participantes del proyecto y en sus comunidades, ¿no? Posiblemente ahí también vamos a poner impacto esperado cuantitativo como cualitativo y posiblemente cada año yo aumente un 10% para ser mucho más conservadores el número, digamos, de participantes de un programa o un proyecto que le permite entender al donante que el proyecto va escalando, va teniendo más participantes, más resultados, ¿no? Conforme va implementándose año tras año. El 15º elemento de la redacción de propuestas exitosas es que el donante quiere asegurarse que el proyecto sea sostenible con el tiempo, es decir, a mediano y largo plazo, y que tengamos aliados estratégicos o contrapartidas que le dan viabilidad técnica, económica al proyecto, ¿no? Por ejemplo, un aspecto de sostenibilidad que el donante quiere asegurarse es que tenemos una metodología rigurosa, que los proyectos están estructurados bajo marco lógico y tienen su teoría del cambio, que tenemos herramientas de monitoreo y evaluación y indicadores para poder estar evaluando el proyecto, que tenemos un cronograma, un plan de implementación que me facilita a mí implementar el programa semana con semana y mes con mes, que tengo aliados estratégicos que le dan viabilidad económica y técnica al proyecto y que los participantes del proyecto se apropian del programa, que estoy yo generando capacidades instaladas, formando líderes comunitarios, agentes de cambio, ¿no? Entonces, cuando el donante sabe que el proyecto también tiene ciertas contrapartidas, que tengo apoyo de instituciones públicas, por lo menos alianzas con ciertas entidades públicas, que recibo donaciones de otros cooperantes internacionales, de posiblemente del gobierno, de la empresa privada, de la sociedad civil, trabajo en alianza con instituciones académicas como universidades, pues posible el donante va a entender que es un proyecto, ¿no? Que tiene mucha viabilidad técnica y económica porque no se está implementando de manera aislada, ¿no? Sino que se implementa en red con otros actores claves. El punto 16 de una propuesta exitosa es describir al donante cuál es el staff, ¿no? Que va a implementar ese programa o proyecto, que hay un equipo, ¿no? Que va a implementar el programa o proyecto, desde el gerente del proyecto, como los coordinadores que van a estar en campo implementando el proyecto en acción, ¿no? Entonces yo voy a describir brevemente los puestos, ¿no? Los currículos o hojas de vida de las personas que integran el proyecto. Hasta puedo hacer un organigrama
del área de programas o de ese proyecto específico para que el donante entienda cómo se estructura las diferentes personas que le dan de alguna manera viabilidad a ese proyecto, que lo van a implementar, pero también lo van a evaluar. Y también puedo integrar en ese organigrama cómo otras áreas de la organización se vinculan, ¿no? En este proyecto de manera temporal, ¿no? Por ejemplo, el jefe de programas que está liderando varios programas de la organización, también le va a dedicar cierto tiempo a estar monitoreando el programa para el cual estamos presentando al donante la propuesta, que la dirección ejecutiva juega un rol clave en la gestión de alianzas y fondos, que el área financiera de la organización también juega un rol clave en la elaboración del presupuesto y en la presentación de informes financieros al donante del presupuesto. El punto 18, ¿no? De la redacción de propuestas exitosas es contar con un cronograma de actividades o un plan operativo anual de implementación del proyecto, un famoso POA, ¿no? Este plan operativo anual, de alguna manera, se va a vincular con responder a la meta, los objetivos, las estrategias del proyecto y va a describir de manera desglosada cómo mes con mes vamos a llevar a cabo las actividades, ¿no? Quiénes van a ser los responsables y también un cronograma de cómo estamos gastando o invirtiendo el donativo que nos ha hecho el donante. En este cuadro que vemos en pantalla, vemos un ejemplo de un cronograma de actividades exageradamente detallado, ¿no? Donde tenemos un objetivo, estrategias, actividades y cada una de las actividades, digamos que tienen resultados mensuales que yo voy a ir midiendo, posiblemente con indicadores de proceso que me ayudan a medir alcances del proyecto a corto plazo, ¿no? Y también cómo voy yo utilizando el dinero de la organización para poder llevar a cabo cada una de esas actividades, ¿no? Es decir, cada actividad tiene resultados específicos y tiene un desglose de los recursos del proyecto que voy a estar administrando de manera ordenada, ¿no? Y por último, el elemento número 18 para redactar propuestas exitosas es contar con un presupuesto. Siempre aconsejamos que cuando se presente un proyecto, el presupuesto esté proyectado de 3 a 5 años para que el donante entienda que no queremos una donación única, que queremos que sea un aliado estratégico a mediano y largo plazo, que dé donaciones multianuales, ¿no? Y también mostrar las contrapartidas, los aliados. En este cuadro que vemos en pantalla, pues vemos en la primera, es un ejemplo de un presupuesto resumido, ¿no? Que se le puede presentar en una nota conceptual o una propuesta al donante. En la primera columna tenemos los diferentes rubros del proyecto. La segunda columna son los montos que yo tengo asegurado en mi presupuesto para implementar el proyecto, que en este caso, digamos, son $250,000. La tercera columna es el monto que le voy a solicitar al donante, ¿no? Desglosado. Yo quiero que el donante me dé $100,000 para insumos médicos, $25,000 para equipo médico, $10,000 para gastos operativos del programa y $50,000 para tener un grupo de voluntarios, ¿no? En total le voy a pedir $185,000 al donante. Sin embargo, tengo una contrapartida que le da confianza al donante, ¿no? El Ministerio de Salud me está dando $75,000 anuales a través de donaciones en especie para cubrir insumos médicos y equipo médico. Yo hago la suma de todos los subtotales, que es la última columna, ¿no? Y me arroja que este proyecto tiene un presupuesto anual de $510,000. Pero como yo le quiero presentar al donante una proyección a 3 años, yo le presento un segundo año del presupuesto con un incremento del 10%, que tiene que ver con la inflación, porque han subido, digamos, los costos de los insumos médicos, hay que subir el salario del staff de este programa de salud, ¿no? Y asciende a $561,000. Yo también proyecto un tercer año de implementación del proyecto, incrementando otro 10% de inflación, ascendiendo a $617,100. Y al final pongo los 3 años, ¿no? Este proyecto va a tener un costo de $1,688,100, ¿no? Proyectado a 3 años. Esto le sirve al donante entender que no queremos una donación única, queremos que sea un aliado estratégico a mediano y largo plazo para que entienda, digamos, la dimensión presupuestaria del proyecto a 3 años. Pues muy bien, estos son los 18 elementos claves, ¿no? A tomar en cuenta para la redacción de propuestas exitosas. En la presentación que les vamos a compartir, vamos a dejar este ejercicio para que ustedes hagan un checklist con las propuestas que fueron rechazadas, sobre todo con las rechazadas. ¿Qué propuestas que ustedes presentaron en convocatorias fueron rechazadas?
haga un análisis para ver si esa propuesta contenía estos 18 elementos o qué faltó en esa propuesta respecto a estos 18 elementos que por eso posiblemente fue que no fue ganado o aprobada por el donante, ¿no? Entonces vale la pena hacer este ejercicio. En la segunda columna podemos poner ese checklist de sí o no tenemos estos elementos en la propuesta que se rechazó. Y también en la última columna es los comentarios, ¿no? Por ejemplo, mi propuesta sí tenía una línea base, que es el punto 4, ¿no? Sí tenía línea base, pero los comentarios pueden ser que la línea base era bastante ambigua. No teníamos indicadores cuantitativos muy concretos para arrancar el proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto les puede servir para que ustedes mismos hagan un autodiagnóstico de qué tan preparados están ustedes para poder redactar propuestas que aseguren recursos para los donantes. Y también nos va a ayudar a que en un futuro las propuestas que redactemos pues incluya estos 18 elementos que les van a asegurar tener mayor probabilidad que la propuesta pues sea ganada. Muy bien, pues hacemos ahorita un pequeño paréntesis, ¿no? Para preguntas, comentarios de parte de ustedes. Pueden poner en el chat sus comentarios, alguna pregunta en el chat o nos pueden levantar su manita para darles acceso a abrir su micrófono para que hagan la pregunta directamente. David levantó la mano. No sé si le damos acceso a David porque no sé si tiene acceso al micrófono. Vamos a ver. Voy a darte acceso, David. Dame un segundo, déjate encuentro aquí en el listado. Ya le di acceso a David. Ah, gracias. Gracias, Marilena. David, adelante. ¿Se me oye? Te escuchamos, adelante. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? La verdad que es muy enriquecedor todo lo que nos ha enseñado. Quería preguntar una cosa. En experiencias de nuestra organización, ¿verdad? Los formatos vienen ya prediseñados, ¿verdad? Entonces, es como que ellos te van diciendo más o menos estas mismas partes, pero en muchas ocasiones está más simplificado y mi pregunta era en esa línea, saber si esto que usted nos está enseñando aquí es más dirigido a grants de una ya cantidad determinada en la que seguro sí o sí piden todas estas cosas porque son, obviamente, pues puedan ser de cooperación o cosas de este tipo, y si en cantidades más pequeñas es de esperar que no sea tan detallado, ¿verdad? Sí, muy buena pregunta, gracias. David, normalmente, digamos, pusimos estos 18 elementos de propuestas que son más sofisticadas, ¿no? Posiblemente de convocatorias, digamos, arriba de 50,000 o arriba de 100,000 dólares. Con seguridad les van a pedir que tenga esos 18 elementos, ¿no? Pero con propuestas posiblemente, con convocatorias de cantidades menores, posiblemente no van a tener esos 18 elementos, posiblemente algunos de ellos falten, ¿no? Pero digamos que en este caso lo importante es que nosotros diseñemos los programas de la organización o los proyectos de la organización bajo esa estructura de marco lógico y teoría del cambio. Es decir, que antes de presentar una propuesta a un donante, estemos asegurados que el programa del proyecto tiene esa estructura metodológica, porque de esa estructura metodológica se va a basar que la propuesta pues sea estructurada de mejor calidad a nivel técnico o metodológico, ¿no? Entonces, más bien digamos que estos 18 elementos principalmente los tiene que tener el programa o proyecto, ¿no? Para que luego la propuesta que redactemos pues tenga mejor calidad. No sé si eso responde a tu pregunta, David. Perfecto. ¿Alguien más tiene Muchísimas alguna gracias. Sí. pregunta? Gracias, David. ¿Comentarios? Pueden abrir su micrófono, levantar su mano. Muchas gracias por sus comentarios aquí en el chat. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? Aprovechemos este momento mágico. No seamos tímidos. ¿No hay más preguntas? Aquí Fiorella. Fiorella tiene alguna pregunta, luego Fabiola y luego Fernando. Adelante, Fiorella. Vamos a abrir tu micrófono.
Vamos a pedirle a María Elena que si nos puede abrir el micrófono de Fiorella. Ya lo abrí. Perfecto, adelante, Fiorella. ¿Nos escuchas? Hola. Sí, adelante, te Sí, escuchamos. quería consultar cómo podríamos justificar, porque en muchas ocasiones sabemos que los procedimientos para que nos acepten una propuesta es bastante larga y a veces son proyectos que requieren o sea, que requieren una urgencia para darles inicio, ¿verdad? Ujú. Eh, y a muchos subvenciones no les gusta que uno inicie tal vez el proyecto. Cuando uno está aplicando, ¿cómo podríamos justificar esa urgencia de iniciar el proyecto ante la subvención? No sé si me doy a entender. Ajá, sí, sí, entiendo. O sea, cuando yo presento la propuesta en una convocatoria, digamos, yo le tengo que comunicar al donante que necesito esos recursos para que durante ese año de implementación el proyecto se mantenga, ¿no? Eh, Correcto. sí, yo lo que creo, eso es un gran reto, ¿no? Un reto muy grande. Lo que yo pondría más bien es en el presupuesto. Dos cosas. En el presupuesto pondría prioridades presupuestarias. Podría, por ejemplo, tal vez una columna en el presupuesto donde incluya solamente prioridades presupuestarias, ¿no? Esas prioridades presupuestarias, que será una nueva columna, yo pondría ahí los montos que yo necesito urgentemente para que el proyecto se siga implementando, ¿no? Para que el donante entienda que esos montos presupuestarios prioritarios, digamos, el donante los tiene que aprobar lo más pronto posible, ¿no? Y otra manera es que tú incluyas dentro de estos 18 elementos prioridades estratégicas del proyecto, que eso podría ser como un apartado número 19, ¿no? Que sería prioridades presupuestarias del proyecto, ¿no? Esas prioridades presupuestarias, pues ahí le puedes indicar al donante, este proyecto necesita recursos este año para seguir implementando, para que siga generando el impacto que ya se está llevando a cabo, ¿no? En las comunidades o en los participantes, como generar ese sentido de urgencia, ¿no? Entonces, podríamos tener estas dos estrategias, incluir en el presupuesto una columna de prioridades presupuestarias e incluir en la estructura de la propuesta un punto 19 que diga prioridades estratégicas del proyecto, ¿no? Creo que con eso más o menos creo que respondemos tu pregunta, Fiorella. Sí, gracias. A ti. Creo que Fabiola también tenía levantada la mano, ¿verdad? No sé si Fabiola, si la podemos hacer. Sí, ya creo que ya puedes hablar, Fabiola. Está abierto tu micrófono. Fabiola, ¿estás por ahí? Si no, pues pasamos con Fernando Quesada. Adelante, Fernando. Hola. Hola, Fabiola, adelante. Ok, perdón. Súper interesante, mucha información, solo que la presentación 11 ya no le capté muy bien. No sé si me la pudieran volver a poner y una pequeña explicación, por favor. La presentación está en pantalla. La ¿La presentación 11? está, perdón, el punto 11. Ajá, El punto 11, herramientas de monitoreo y evaluación. por Ese- favor. Esa es tu duda. Sí, ok. El punto 11, mira, sí, con el tiempo te lo tengo que explicar rápido, ¿verdad? Porque estamos como a contratiempo. Pero el punto 11 que tiene que ver con herramientas de monitoreo y evaluación. Las herramientas, Fabiola, son prácticamente los recursos que tú vas a utilizar para ir registrando avances de tu programa o de tu proyecto, ¿no? Esas son esas herramientas que te van a ayudar a ti a estar registrando avances semanales, mensuales, trimestrales del proyecto, ¿no? Entonces, algún ejemplo de herramientas pueden ser el mismo POA, el Plan Operativo Anual del Proyecto, que te va a asegurar que mes con mes vas a saber cómo implementar el proyecto. Otra herramienta puede ser el listado de asistencias a talleres o procesos formativos, así como fotografías que evidencien que tú estás llevando a cabo ciertas actividades del proyecto, por mencionar algunas herramientas, ¿no?
Fernando, adelante, creo que tenías alguna pregunta. Hola Alejandro. ¿Qué tal, Fernando? Felicidades por la información, ha servido muchísimo. Muchas gracias. Como sabes, el componente de comunicación en el marco del desarrollo de los proyectos sociales es muy importante. Quería consultarte cómo nos recomiendas el diseño de una estrategia de comunicación en términos de comunicación para el desarrollo, diseminación del impacto y visibilidad del cooperante. Sí, yo agregaría, excelente comentario, Fernando. Yo agregaría el punto de visibilidad del proyecto en el punto 15 de sostenibilidad. Un proyecto sostenible es el que tiene visibilidad, ¿no? Porque yo estoy posicionando el proyecto en la agenda de la cooperación internacional, en la agenda del gobierno, en la agenda de los medios de comunicación. Tengo estrategias para posicionar el proyecto en ciertos espacios mediáticos, en redes sociales, en ciertos eventos de la cooperación internacional, el gobierno, de la empresa privada. Hago campañas de incidencia, ¿no? En política pública o hago campañas de incidencia ciudadana que incluyo temas de comunicación para el desarrollo, para educar, informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre cierta problemática en específico que está interviniendo mi programa o mi proyecto. Entonces yo creo que vale la pena también incluir estrategias de visibilidad. Yo lo pondría en el punto 15, porque cuando un proyecto es visible y genera incidencia, lo hace más sostenible con el tiempo, ¿no? Porque está en la agenda, ¿no? Está en la agenda pública de los medios, de la cooperación, de la empresa privada, del gobierno, de las universidades. Por lo tanto, se le da mayor sostenibilidad a que tengamos más aliados estratégicos para ese proyecto, ¿no? Pero creo que sí es importante tomarlo en cuenta, Fernando, sin duda. Muchísimas gracias, Alejandro. A ti, muchas gracias. Iliana también tenía algunos comentarios. Adelante, Iliana. Alejandro, muchísimas gracias. Súper interesante todo. Y bueno, mi pregunta es, ¿crees que nos puedan compartir el video Sí, todo o eso la se va a compartir. Así es, Iliana. Todas Ay, las personas que se para verlo más inscribieron, detenidamente? así es, todas las personas que se inscribieron, se les va a Ajá. compartir un link con el video grabado y con esta Ujú. presentación, sin duda. Ok, Con gusto. muchísimas gracias. A ti, Iliana. Súper Bueno, interesante. Gracias. gracias. Pues Ajá. pasamos con la siguiente parte. Le doy hoy la palabra a Esther porque ya nos estamos atrasando un poquito, pero adelante, Esther, con el tema de mapeos para encontrar fuentes de financiamiento. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos, por sumarse en esta tarde a este webinar. La parte que revisaremos, que yo les mostraré, tiene que ver con el mapeo para encontrar fuentes de financiamiento. Y es que ustedes dicen, bueno, ya tengo súper estructurada mi propuesta, tengo todos estos tips, ya llené el checklist con lo que me faltaba, con lo que tenía que acomodar. Y ahora, ¿dónde puedo buscar más fuentes de financiamiento, ¿no? Y algo que nos gusta compartirles en Next es que el proceso de mapeo para encontrar fuentes de financiamiento tiene que ver con dos cosas. Una, con buscar convocatorias específicas, pero también hacer un directorio de potenciales aliados y donantes. Nosotros lo que les aconsejamos es empezar una serie de pasos para encontrar estos actores que tienen mayor relación. Por un lado, les recomendamos empezar, esta secuencia de pasos es la sugerida, puede que ustedes decidan iniciar en otro sentido o irse directamente con cada uno de estos actores, ¿no? Algo que debemos recordar al momento de comenzar este proceso, es todos estos pasos, es lo que ya Alejandro les comentaba, que tiene que ver con los ejes transversales y los enfoques de la cooperación, porque esto nos va a permitir más alinear en esa estructuración de nuestros actores a quienes debo buscar. Empezamos primero por la Secretaría o Ministerio de Relaciones Exteriores, según sea el caso, para que ustedes puedan contactar a las personas que tienen relación con las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, asociaciones civiles en el caso de México, para que les puedan dar más conocimientos sobre quiénes están en el país, quiénes están inscritos, qué fundaciones, qué agencias de cooperación, y regularmente estas oficinas tienen un departamento, una unidad que comparte toda esta información
y siempre es importante estar al día de lo que está sucediendo de manera oficial en nuestro país, pues estos órganos son los oficiales que dan credenciales a todas estas agencias de cooperación y también trabajan de cerca con las fundaciones, ¿no? Posterior, le recomendamos identificar el contacto de Pacto Mundial. Que Pacto Mundial es ese capítulo de Naciones Unidas, esa agencia de Naciones Unidas, que es un llamado que les hace a las empresas a sumarse para alinear sus estrategias y operaciones en 10 principios, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque muchas de las empresas que se asocian y que firman el pacto y se suman de manera concreta en cada uno de los capítulos de sus países, pues son empresas que regularmente tienen políticas de responsabilidad social y, por lo tanto, o abren convocatorias o están dispuestos a apoyar a las instituciones, ya sea con recursos económicos o recursos en especie, y de muchas maneras se pueden vincular, ¿no? Posterior tenemos la identificación del contacto del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y generalmente tienen a una persona encargada de las relaciones con este tipo de organizaciones, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque generalmente despliegan recursos, también apoyos financieros, también apoyos en especie y generalmente tienen estrategias de país, por lo cual les recomendamos consultar cuáles son las prioridades. Aunque en América tienen muy bien delimitadas cuáles son sus prioridades a nivel del continente, tienen por país una agenda específica que les recomendamos consultar. Posterior tenemos la identificación de las agencias de Naciones Unidas alineadas al trabajo de su organización, su ONG, su asociación civil. Y esto tiene que ver también con los ODS que ya Alejandro les comentaba y que es importante que ustedes identifiquen para que puedan buscar a las agencias que trabajan los temas que tiene su proyecto o su organización. Después, el paso siguiente nos lleva a identificar a las embajadas y a las agencias en cooperación que están en el país que ustedes van a trabajar su proyecto. Y por eso es importante también tener de cerca lo que les comentaba de la Secretaría o Ministerio de Relaciones Exteriores, que generalmente publican en sus páginas web qué agencias de cooperación están en el país acreditadas y qué embajadas también tienen oficinas con las cuales podemos buscar fondos, publican convocatorias, etc., ¿no? Luego nos pasamos al tema de las fundaciones internacionales, que es identificar qué fundaciones internacionales trabajan los temas que nosotros trabajamos en nuestras organizaciones, tomando en cuenta los enfoques de la cooperación, pues buscarán a las fundaciones que trabajan más de cerca los temas que ustedes están buscando financiar, así como tomar en cuenta los ejes transversales y por último ya es identificar las convocatorias internacionales, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ahora ustedes nos dicen, bueno, sí, ya sé todos estos pasos, pero ¿dónde puedo buscar todas estas convocatorias para las subvenciones que se publican? Y nosotros lo que les sugerimos es muy abrumador decir, bueno, estar haciendo los listados, estar buscando a las oficinas. Hay una serie de plataformas que publican muchas convocatorias de fondos, subvenciones, recursos, etcétera, y que ustedes les puede ayudar a cortar un poco el camino. Algunas de estas tienen versiones gratuitas y algunas versiones de pago. En el caso de Nodoka, por ejemplo, tiene las dos versiones y nosotros les recomendamos consultarlos. Algunas tienen limitaciones en cuanto a lo que pueden ver, pero les abre un gran panorama de lo que pueden buscar sobre las fuentes de financiamiento, ¿no? Estas son DEVEX, Funds for NGOs, Foundation Center, Nodoka, como ya les decía, Idealist, Gestionándote. Y la recomendación es que periódicamente estén consultando a estas páginas para que puedan estar al tanto de los fondos a los que ustedes pueden concursar. Bien, la siguiente. ¿No? Revisar estas plataformas virtuales para que ustedes vayan identificando convocatorias que van saliendo. Sobre todo aquí salen muchas convocatorias de la cooperación internacional, muchas de fundaciones internacionales. También salen algunas convocatorias de agencias de cooperación al desarrollo, de empresas, también hay convocatorias corporativas, ¿no? Entonces vale la pena hacer un buen mapeo. Como decía Esther, algunas tienen un costo. La mayoría son gratuitas, pero digamos que las que tienen
Las que tienen costos porque tienen una manera mucho más rápida de hacer búsqueda a través de filtros para encontrar las convocatorias que se alineen mucho mejor con sus programas o sus proyectos o los temas que ustedes llevan a cabo, ¿no? Ya Entonces, regresé, una disculpa. No sé qué listo, pasó. adelante. Bueno, como les comentaba, ya sabemos un poco el proceso, esa ruta que debemos seguir, ya vimos dónde podemos buscar convocatorias y ahora les voy a presentar dos plantillas a partir de lo que les vengo explicando, ¿no? Una tiene que ver con el mapeo de convocatorias o subvenciones de manera muy concreta y otra tiene que ver con la de aliados y potenciales donantes, ¿no? La primera es la de mapeo convocatorio. ¿Por qué les sugerimos llevar una plantilla? Porque esto les va a permitir estar mapeando constantemente los fondos a los que pueden concursar. Y porque periódicamente ustedes van a poder ver si alguna ya pasó y desean seguir buscando fondos de esa organización, pues el siguiente año ya la voy a tener ahí, ya la voy a tener mapeada, ya sé más o menos cuáles son los temas, etc. Pero ¿qué es lo que debo poner en esa plantilla? Bueno, primero el nombre de la institución, el nombre de la convocatoria fondo. Existen algunas que la misma institución lanza el nombre de su convocatoria con el nombre, pero hay algunas instituciones que lanzan más de una convocatoria o más de una subvención, entonces por eso es importante identificar. Posterior, tenemos el objetivo de la convocatoria. ¿Por qué es importante que nosotros lo pongamos? Porque cuando nosotros mandemos la propuesta, ya sea la nota conceptual o la propuesta completa, como les explicaba Alejandro, tenemos que alinearla con el objetivo de la convocatoria. Y por eso es importante nosotros dejarlo claro en la plantilla de nuestra mapeo de convocatoria. Luego, el tema principal de la convocatoria se identifica ODS de manera específica, que la mayoría los identifican, y también vincular cuando ustedes realicen esa propuesta, los ODS, que como Ale ya les decía, que ustedes identificaron, ver si son los mismos y alinearlos y especificarlos en toda la propuesta que ustedes van a presentar. Luego el proceso de aplicación. Las convocatorias tienen distintos métodos para aplicar, valga la redundancia, o mandar la información que requieren, ¿no? Entonces aquí desde llenar un formulario, verificar los requisitos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones piden requisitos, por ejemplo, de que no tengan 3 años de constituida la organización. Entonces yo desde ahí empiezo en el proceso de aplicación a verificar el checklist. O si dice que tiene que tener una auditoría, bueno, en el proceso de aplicación yo sé que tengo que tener en cuenta que tengo que tener al día mi auditoría para poder aplicar en esa convocatoria. Y así como muchos otros requisitos. La duración máxima del proyecto también es importante. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros estemos estructurando un proyecto de 1 año y la convocatoria sea para 3 años, o viceversa. Nuestro proyecto es de 3 años y la convocatoria solo va a cubrir 1 año. Entonces nosotros estructuramos nuestra propuesta para pedir solo para 1 año, en el caso de que solo cobre 1 año, pero explicamos que nosotros vamos a tener un proyecto de 3. Y así nosotros vamos a tener tips de cada una de estas partes para nosotros especificar qué es lo que le vamos a pedir exactamente y que esté muy adaptada a lo que quiere la convocatoria. En el mismo caso con los montos. Si la convocatoria es de 100,000 pesos o $100,000, nosotros vamos a especificar cuánto de ese dinero vamos a solicitar, cuánto va a ser de contrapartida. Como lo decía Ale, es muy importante porque da mucha seguridad al donante que haya contrapartidas, es muy saludable, sobre todo en el tema administrativo. Y entonces nosotros vamos a tener que identificar en esta plantilla de cuánto es el monto. Luego el link a la página web, ya sea de la convocatoria directa o de la institución, para que nosotros podamos tener a la mano toda la información, así como la fecha límite a presentar. Esto es muy importante porque a veces lanzan convocatorias con periodos de tiempo muy reducidos, entonces nosotros ya sabemos que es todo lo que tenemos que tener en un cierto tiempo o hasta cuándo podemos tener preparado algo y poder trabajarlo aún. Y el contacto es muy importante. Algunas convocatorias no publican contactos de una persona en específico, algunas sí, y si tenemos alguna duda de cómo llenar algún aspecto específico de la convocatoria, pues podremos contactar a la persona. Luego, ¿podemos darle a la siguiente, por favor? Me voy un poco rápido porque sé que ya llevamos bastante tiempo, pero no quiero perder detalle de cada uno, entonces por eso les estoy explicando un poco apresurado. Bien. Ahora, en cuanto a la plantilla del mapeo de directorio de aliados y potenciales donantes, es súper clave que lo hagan. Muchas de las organizaciones en un inicio
se acostumbraron solo a pedir fondos de manera directa. Pero es muy importante que empecemos a hacer relaciones con los donantes. ¿Y por qué? Porque no solo les vamos a pedir dinero, sino nos vamos a dar a conocer. Porque al momento que nosotros ya apliquemos por una convocatoria, un fondo específico, estas personas ya van a saber de quién están recibiendo la convocatoria. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer una relación de vinculación, de acercamiento, de enviarles información sobre lo que nosotros trabajamos, para que nos tengan en el mapa, ¿no? Porque incluso muchas de las subvenciones son con convocatoria cerrada. ¿A qué nos referimos esto? Que se reciben invitaciones específicas para que uno presente propuestas. Entonces, por eso es súper importante que nosotros empecemos a tejer relaciones con todos los potenciales donantes. ¿Qué es lo que debe tener esta planta? Bueno, obviamente el nombre de la institución, el objetivo de la vinculación, si yo solo le quiero dar a conocer los programas que tengo, los informes de impacto, lo quiero invitar a una actividad, le quiero solo hacer llegar información y así empezamos a desmenuzar cómo va a ser ese contacto con esta organización. Para ello también es necesario que nosotros identifiquemos cuáles son las misiones, causas sociales, es decir, qué les mueve a la organización, como por dónde le voy a llegar al corazón de esa institución a partir de lo que yo hago y lo que tiene esa organización de interés, cuál va a ser mi hilo conductor. Y también si son empresas, porque aquí es importante que ustedes identifiquen no solo instituciones de gobierno, cooperación internacional, sino también empresas que son responsables socialmente y que generalmente se han dado cuenta a través de sus medios sociales, de sus redes sociales, perdón, que apoyan organizaciones. Aquí, entonces, después de ya identificar su tema principal, los ODS en los que se trabaja, que casi todas las organizaciones los publican en su página web, ya después identificaron cuáles son sus misiones, sus causas sociales, lo que les mueve, pues entonces ustedes ya ponen las recomendaciones, estrategias para la... ¿Qué puede ser esto? Bueno, si ustedes ven en específico que su tema principal es el tema medioambiental, el impacto en reducción de la huella de carbono o, por ejemplo, el reciclaje. Ustedes dicen, bueno, yo tengo un proyecto en reciclaje para una comunidad donde esta empresa está situada, ¿no? Entonces, la recomendación para la cita va a ser pedir cita para presentarle el proyecto que yo tengo en la comunidad donde está inmersa esta organización y poder vincularla e invitarla a que conozca nuestros programas, de qué manera se puede involucrar y así, ya sea con una cita, pueden empezar con una cita, pueden invitarle a un evento si tienen un evento próximo, pueden hacerles llegar información, etc. Y luego identificar si a través de su página web o de sus redes sociales, si han visto que tienen instrumentos de financiación. Es decir, si abren convocatorias, si abren subvenciones, tal vez pueden ver en el caso de empresas que no lo abren, sí pueden ver que en sus redes sociales publicaron que ayudaron en especie a tal organización. Entonces ustedes ya dicen, bueno, esta organización, esta empresa, por ejemplo, sí puede apoyarme en tal cosa. Entonces me voy a ir acercando, ¿no? Entonces voy a darle seguimiento a esta organización. Por esto es importante que ustedes le den seguimiento a los aliados y potenciales donantes en los temas que ustedes trabajen para estar echándoles el ojo por dónde pueden involucrarlos, porque va a ser una relación ganar-ganar. Aquí no solo es de venir y pedir, sino, por ejemplo, si ellos están buscando impactar positivamente en su comunidad y ustedes tienen una herramienta que les puede ayudar a llegar a ese objetivo, pues va a ser una estrategia de ganar-ganar, ¿no? Luego, vemos las instrucciones de contacto, ya vemos si hay un correo electrónico, pues podemos enviar un correo electrónico para hacer una cita, si es para un evento, identificar quién es la persona de responsabilidad social a la que tenemos que contactar para invitar, o si solo les vamos a enviar información, etcétera. Y luego, por último, el contacto si existe o el enlace y la página. Entonces, con esto me fui bastante rápido para no abarcar mucho tiempo, pero con esto yo termino el tema del mapeo. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna consulta para abrirles el micrófono. No sé si Ale quieras añadir algo. No, más bien escuchamos las preguntas. Creo que David tenía una pregunta. Adelante, David. David, creo que ya tienes permiso para hablar.
Perdón, sí. Muy buenas, muchas gracias, muchas gracias. Fíjense que yo tenía una duda, una pregunta más bien acerca del tema con los overhead expenses en relación a las oportunidades de las que ustedes en principio comentan, ¿no? A las que podamos dirigirnos. Entiendo que en principio está bastante demonizado, mal visto todo lo que no sea directamente relacionado con implementación de programa, y sin embargo para las organizaciones, sobre todo para las pequeñitas como la nuestra, es un poquito complicado, ¿no? Que la mayor parte del gasto sea de implementación, porque obviamente eso es complicado. Quería saber un poquito si ustedes creen que hoy en día, que sé que están habiendo progresos para apoyar a las organizaciones de una manera diferente a la clásica, o si creen que ya podríamos empezar a incluir cuestiones de overhead, o todavía es muy temprano y nos pegaríamos con un muro en la cara, ¿verdad? Intentando incluir mucho de este tipo de gasto. Pues, no sé, respondo yo, Ale. Yo, mi experiencia es que sí es un tema muy satanizado. Yo lo que les recomiendo es una fórmula, es decir, que el gasto operativo administrativo no sea mayor del 30% y siempre busquen una contrapartida para ese gasto. Yo sé que es bien difícil la supervivencia de las organizaciones en este tema porque alguien tiene que cubrir esos gastos y es muy difícil. Yo les recomiendo en exagerado 30%, si puede ser menos, y si no, justificar porque ya no sería un gasto administrativo, sino es un gasto estratégico. ¿A qué me refiero? Es posible que el personal que da seguimiento a los proyectos muchas veces lo tomen como una persona que asiste de manera administrativa, pero ustedes en la redacción de propuestas, por ejemplo, en el tema de staff que Alejandro comentaba, ahí identificar muy bien las labores de la persona. En el caso administrativo, cuando son gastos de materiales para implementar los proyectos, pónganlo como un gasto administrativo para llevar a cabo cada actividad. Por eso es muy importante, como Ale les decía, especificar qué recursos son para cada actividad. A medida que ustedes en su propuesta especifiquen que los recursos son para qué, van a poder justificar de mejor manera cómo no es un gasto administrativo como tal, aunque parecería papelería, y se vuelve un gasto estratégico. No sé, Ale, si tú quieres comentar. No, totalmente de acuerdo contigo. O sea, sí, sí se puede justificar, ¿no? O el gran reto es cómo justificarlo, pero sí se puede justificar siempre y cuando tengamos bien definidos los perfiles de puestos con indicadores de desempeño del staff que se va a encargar de implementar ese proyecto para que le quede muy claro al donante que nosotros vamos a estar supervisando y justificando de manera muy técnica las personas que van a estar implementando ese proyecto. Y lo que decía Esther es importante no sobrepasarnos del 30% de gastos administrativos del proyecto y dejar más del 70% o más a los gastos operativos de implementación directamente del proyecto. No sé si hay más preguntas. Gracias, David. No hay más preguntas, comentarios. Bueno, si no hay más preguntas, pues prácticamente agradecerles su disponibilidad de tiempo. Aquí puso Cristian Puentes una pregunta. Cristian dice aquí, ¿para cuándo son programas y para cuándo son instituciones a las que nos referimos sin ellos tener un programa de apoyo? Creo que es una pregunta para Esther. Me dice aquí, me da mucho gusto lo del pampeo y la segmentación que le dieron. O sea, para cuándo son programas y para cuándo son instituciones a las que nos referimos sin ellos tener un programa de apoyo. Más bien es un comentario. Estupendo. Sí, Muchas es muy gracias. importante tener las dos tipos de plantillas, sobre todo cuando no hay un programa específico, pero realizan muchas actividades y en un momento específico se van a tener algo, un programa o proyecto específico en el tiempo futuro, poder identificar a estos aliados para después buscar con fondos. Estupendo. Pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su participación. Les dejamos aquí nuestros correos electrónicos si tienen alguna pregunta puntual. También nuestro sitio web para que conozcan más del trabajo de Next en Latinoamérica. Y les vamos a estar enviando a todas las personas que se inscribieron a este taller la presentación y el video grabado de esta sesión. Así que muchas gracias por participar y nos seguimos viendo posiblemente
en otros webinars más adelante. Muchas gracias. Que tengan feliz noche.